¿Qué tal? Bienvenidos a un recorrido guiado por la exposición El universo de un diseñador, Alexander Girard, en el que podremos ver una retrospectiva fantástica desarrollada por el Vitra Design Museum sobre una de las trayectorias, tal vez de los personajes más interesantes de la segunda mitad del siglo XX, que abarcó desde arquitectura y diseño de interiores a diseño gráfico, diseño textil, curaduría, museografía y un sinfín de otros aspectos en los que desarrollaba un espíritu inquieto con el que intentaba negociar las relaciones que había hacia los patrones históricos del diseño, una fuente casi inagotable de referencias de arte popular y un mundo imaginario que estructura desde niño una visión muy particular. Esta exposición ha sido un trabajo particularmente intenso por parte del Museo Franz Mayer, más el Vitra Design Museum y el Museo del International Folk Art Museum de Santa Fe. A lo largo de los distintos espacios de esta exposición podremos recorrer 4 líneas temporales y 4 arcos temáticos que se entrecruzan. En la primera sala podremos ver un recorrido biográfico donde podremos encontrar cómo gestiona sus relaciones con la arquitectura histórica, con los patrones históricos del diseño y con las distintas voces y movimientos del arte moderno de su tiempo. En la segunda sala podremos encontrar el periodo como diseñador de textiles para la empresa Herman Miller. En la tercera podremos encontrar sus proyectos tal vez más ambiciosos de diseño de interiores que poco a poco lo llevaron hacia el diseño de experiencias y después al diseño total. Y en la cuarta sala podremos tener una mirada mucho más profunda sobre su dimensión como coleccionista y como museógrafo y curador que pretendió presentar de otra forma los distintos trabajos que fue recolectando a lo largo de su vida sobre el arte popular universal. Sin más, los invito a que podamos hacer el recorrido de esta exposición. Alexander Girard nace en Estados Unidos en 1907 y muy joven, con 1 año de edad, su familia se traslada a Florencia. Es en Florencia donde tiene sus primeros acercamientos hacia la arquitectura, el diseño y los patrones clásicos y se vuelve un aficionado particular del Renacimiento. Es en esta época en que puede nutrir una paleta de referencias, una paleta de patrones compositivos y queda muy marcado por el entorno donde vive. De niño, él crece en esta casa conocida como La Lucciola, una residencia en la Viale Michelangelo en Florencia, en donde podemos encontrar ya algunos de los elementos que empezarán a repetirse y a estar presentes a lo largo de muchos elementos y de muchos momentos de su vida, como pueden ser las representaciones del sol, representaciones de la naturaleza e incluso una forma de combinar formas libres a partir de estructuras muy concretas y muy estructuradas. Con el paso del tiempo, después de pasar a un internado en el que veremos posteriormente cómo fabrica un mundo ficticio que estructurará de forma directa todo su universo creativo, va a estudiar a la Architectural Association, que si hacemos un recuento de la época hacia los años 30, había 2 escuelas que dominaban los patrones en Europa sobre lo que podía ser una arquitectura internacional, una arquitectura propiamente moderna. Por un lado tendremos a la Bauhaus en Alemania y por otro lado tendremos a la Architectural Association, donde tiene contacto con algunos de los arquitectos y diseñadores más importantes de la vanguardia de su tiempo y donde trabaja ya a partir de grabados en madera, representaciones que lo mismo podrán ir desde formalismos que tendrán reminiscencias hacia lo que se estaba produciendo en aquel momento en Alemania, algo de expresionismo, gestos muy fuertes. Por otro lado, podrá tener representaciones axonométricas de una forma un poco más abstracta, que huelen un poco, que remiten un poco a lo que ocurría en la Bauhaus. Pero por otro lado tenemos también representaciones que ya hacen puentes y vínculos entre lo que podría ser la modernidad de su tiempo y los referentes de arquitecturas o de símbolos precolombinos. Con el tiempo, esta mezcla de referencias tendrá lugar en su práctica profesional. Tomemos aquí algunos ejercicios que hace cuando está estudiando, donde hace palimpsestos, collage o construcciones ficticias a partir de los mejores o de los inmuebles que más impacto causaron en su vida, particularmente en Florencia.
Aquí pueden ser particularmente interesantes la presencia de Santa María de las Flores. Y por otro lado empieza a trabajar con bocetos y proyectos para escenografías, para ballets, para distintos tipos de trabajos. Y aquí empieza a aparecer su habilidad para incorporar patrones históricos o patrones exóticos hacia las demandas o las necesidades de una producción que hablara de su tiempo. Podremos encontrar también ciertas estructuras de composición que ya estarán presentes a lo largo y ancho de toda su producción, que tienen en común, por un lado, una conciencia muy particular de lo que era ser moderno, de las formas de composición, de los ritmos y las estructuras generales de los espacios, más una introducción de formas libres y de un universo imaginario que empezará a tener cada vez mayor impacto dentro de su producción. Con el tiempo, ya hacia el año 32, regresa a Nueva York y en Nueva York establece por primera vez su trabajo de diseño, logra terminar los estudios o la acreditación de arquitectura en la Escuela de Nueva York, y un patrón que lo va a acompañar a lo largo y ancho de toda su existencia es asumir su proyecto de vivienda, el lugar donde vive, como un espacio de experimentación, no solo para imaginar, investigar o proponer otras formas de vivir, sino también para tener una sensación o para poder construir atmósferas y ambientes en el espacio. Llama mucho la atención no solo la estructura formal que ya está presente en su logotipo, sino la forma en la que construye o desarrolla el plan para su casa como un ámbito de desarrollo de experiencias, de sensaciones y de ambientes. Diseña no solo el espacio interior, sino que diseña también algunos de los objetos que lo van a rodear. Tal vez uno de los elementos más destacados de este periodo será el reloj de mesa con barómetro, en el que mezcla muchos materiales, pero en el que están presentes ya algunas proporciones que remiten hacia la arquitectura renacentista, pero en mucho ya podemos encontrar esta confluencia de distintos patrones o influencias formales y cómo intenta lograr un equilibrio entre los distintos referentes. Por supuesto, tiene este descubrimiento del Nueva York moderno que él reconoce ya en la década de los años 30, la saturación, los volúmenes, los juegos de colores, y la forma de representarlo no intenta dar una representación fidedigna, sino también un poco una idea de cómo quisiera que fuera, cuáles son los tipos de colores o de proporciones que tendría. Con el tiempo lo invitan a desarrollar proyectos ya específicos de arquitectura y de diseño de interiores, como será lo que hace en el Café Trouville. Y aquí podemos encontrar también el balance entre patrones compositivos clásicos y referencias, por ejemplo, a lo que podría ser el periodo de fin de siglo, donde tenemos Art Nouveau, Art Deco, lo que se llama modernismo en España, que implican no solo un detalle a la decoración, sino intentar llevar la producción más allá del uso hacia la inserción de patrones simbólicos. Desarrolla los menús, desarrolla centros de mesa, desarrolla ya lo que sería la loza, vasos, centros de mesa, y además empieza a proyectar áreas específicas ya en construcción, como pueden ser los pabellones de jardín, para poder integrar un mundo que no solo sea funcional, sino que además esté cargado de elementos que le permitan al individuo tener un mayor placer, una mayor forma de disfrutar la vida. Deja Nueva York, se traslada a Michigan, y en Michigan tiene el contacto directo con algunos de los arquitectos y diseñadores más relevantes de su tiempo. Particularmente desarrolla una relación de amistad con los Eames que durará toda su vida. Conoce también a otros arquitectos, particular o destacadamente sería Eero Saarinen, y con ellos trabaja proyectos específicos de murales, de representación, incluso empieza a trabajar algunos proyectos de muebles. Y estando en ese periodo, la empresa del Trolla que diseñaba radios lo invita para que desarrolle su cafetería. Esta invitación tiene que ver en mucho con la concepción que el propio Girard hace
de nuevo para la casa que habitaba, en la que es particularmente interesante ya la integración de colores, de formas libres, y cómo puede desplazar una planta para poder construir a partir de puntos de vista, de remates y de focos de interés, un espacio que no solo fuera dinámico, sino que pudiera ser lo más libre posible para entablar un espacio de conversación a su vez que de contemplación. Hace tan buen trabajo para la compañía del Trolla que deciden contratarlo de planta para desarrollar todos sus diseños. Aquí tenemos uno de los radios que elabora para del Trolla. En este mismo periodo, un elemento que es muy interesante es cómo empieza a tener relaciones particulares con las vanguardias de su momento. Desde proyectos de collage hasta ensamblajes muy cercanos a las tendencias de arquitectura justamente de aquellos años. Estamos justo en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. También tiene vínculos hacia la escultura, incluso se atreve, experimenta con talla en madera, que podemos encontrar también algunas referencias, tal vez a las voces más interesantes del arte escultórico moderno de su época, y referencias que van desde lo exotizante hasta algunos guiños con el cubismo o algunas otras exploraciones formales. Y finalmente, tal vez el elemento que cierra este periodo de su vida es conoce a Susan, que será su esposa durante toda su existencia, y desarrollan un lazo que va más allá del solo matrimonio y se convierte en una complicidad interesantísima. Para ella diseña este patrón, Sandro y Susan, dos S encontradas con corazones, y la bautiza Sanssouci, que sería sin problemas o de forma relajada, y este será un patrón que repetirá desde los textiles que desarrolla para Herman Miller hasta un sinfín de otros proyectos. Será como un código secreto entre ellos dos. Aquí podemos encontrar también algunos de sus dibujos técnicos, esta parte que a todos nos interesa, que es cómo empieza a bocetar ahí con la tinta rayada y a generar los balances y las ideas de forma. Nos detendremos un poco más adelante para poder ver precisamente la silla que está aquí representada y podremos encontrar también los primeros experimentos que hace hacia el diseño de mobiliario. Podemos pasar aquí a ver en los muebles la incorporación tanto de materiales que en su época estaban profundamente asociados con la modernidad, con las posibilidades de producción maquinada, y también creo que esta silla puede ser particularmente interesante, no solo porque es un contrachapado hecho, por así decirlo, a la fuerza, no está desarrollado a partir de capas con vapor para hacer las curvas, sino que podemos notar aquí claramente entre tornillos y clavos cómo empieza un poco a trabajar la madera para que llegue a su forma. Y un elemento que puede ser muy interesante en el diseño de sillas es en la silueta de soporte, particularmente para la espalda, encontramos ya una serie de intenciones formales que remiten algo a la escultura de su tiempo, que lo invita a desarrollar formas que no necesariamente sean las más eficientes, sino que produzcan una sensación formal, una intención de volumen, que remita mucho más hacia los patrones escultóricos que hacia la mera solución de una necesidad funcional. Pasa el tiempo, seguimos hacia Michigan, y en lo que era antes una hamburguesería, una tienda de hamburguesas, decide construir su propia tienda de diseño, una tienda dedicada únicamente al diseño moderno. Tenemos allá arriba el letrero, y en esta tienda cada X tiempo renovaba los materiales a la venta y también aprovechaba para explorar no solo lo mejor que encontraba en su momento entre los diseñadores colegas, sino en mucho a poder explorar muchas de sus aficiones que estarán marcadas a lo largo y ancho de su carrera. Tal vez el mejor ejemplo sean los muñecos, en los que, un poco tomando distancia de la noción escultórica pura del trabajo de volúmenes cuidados hacia las esquinas, redondeados, generando sombras, etc., decide hacer la representación más simple posible
que podrían ser incluso maquinados con torno o con una lijadora de banda, para poder construir muñecos que ya no sean solo la representación de una figura abstracta, sino en mucho de estados de ánimo y de personalidades. Podemos encontrar en estos elementos que tenemos en la parte de arriba algunos de los materiales o de los temas que serán recurrentes a lo largo de su producción, como pueden ser los árboles de la vida, temáticas del nacimiento, incluso algunos personajes reconocibles de otros contextos, pero es en los muñecos abstractos donde intenta, y creo que consigue de forma muy clara, poder lograr la representación de un carácter, de un estado de ánimo, de un perfil y un temperamento a partir de volumetrías increíblemente sencillas, pero que a su vez llevan de forma muy clara la noción de una psicología o de una personalidad específica. La combinación de colores, la estructuración de texturas a partir de distintos patrones formales, logran hacer una colección particularmente interesante que me parece que sigue siendo relevante hasta nuestros días y que nos presenta ya el perfil de una mente increíblemente inquieta. Es en esta misma época donde, con el éxito de esta tienda, lo invita el Detroit Institute of Arts de Michigan a conceptualizar y desarrollar una exposición sobre el diseño de la modernidad. Para esta exposición no solo trabaja con los despachos, los talleres o los equipos de diseño que eran más relevantes en su época, por ejemplo los IMSS, sino que intenta además construir una noción que pudiera abarcar todos los componentes de la modernidad en su tiempo, particularmente relevante para poder entrar en la psicología o en la aproximación de Alexander Girard al diseño, serían las teorías conceptuales que funcionan como pares de fuerza, que nos permiten entender un poco cuáles son los conceptos que pueden estructurar una lectura del diseño de modernidad. Espacio, romance contra magia, naturaleza contra belleza, moral contra honestidad, la forma de asumir la tradición contra la modernidad, cómo entendemos el diseño de periodo o de época contra lo moderno, y una que es particularmente relevante, que es la diferencia entre moda y estilo. Su aproximación a esta exposición no solo es conceptualmente sólida, sino que es esencialmente moderna en su forma de asumir la espacialidad, de construir las tensiones, el uso de materiales, el trabajo de escalas y en la forma de representar lo que era una época. Y quisiera también hacer mención, antes de entrar a la segunda sección, sobre su trabajo como diseñador y su trabajo como explorador de formas. Este es otro de los caracteres que tendrá. Estas son las cajas originales en las que Alexander Girard, pocos años después de su muerte, bueno, deja la instrucción antes de su muerte, que pocos años después se han entregado sus archivos al Vitra Design Museum. Estas son las cajas donde él guardaba cada uno de sus patrones textiles. Y es increíble cómo incluso en estos espacios su forma de explorar, de jugar y de afrontar el orden de las formas y las relaciones de patrones queda perfectamente clara, así como su archivo personal con todos y cada uno de los elementos que desarrolló en su vida, con distintos tipos de papeles, de texturas y de formas. Gracias a las relaciones de amistad que establece en Michigan, particularmente con los IMSS, discuten mucho la necesidad de poder abordar el diseño moderno en todos los aspectos y en todos los flancos. En esa época los IMSS trabajaban para Herman Miller y detectaron que había un faltante particularmente importante en el diseño industrial. Esto es, la elaboración de las formas y de los materiales estaba prácticamente resuelta, pero faltaban un par de componentes importantes: la tapicería de muebles y, por otro lado, los textiles que pudieran dar espacio y forma a los nuevos patrones modernos. Es así como lo invitan, hablan con la compañía Herman Miller y se crea una dirección particular para el diseño textil. A lo largo de esta relación laboral que se establece durante muchos años de la vida de Alexander Girard, él diseña más de 300 patrones textiles.
Y algo llamativo en estos patrones textiles es que no solo tiene que conciliar las referencias formales, los colores, los materiales de lo que se estaba produciendo en su época, sino que además necesita que estas soluciones hablaran de la modernidad y pudieran ser producidas a partir de las lógicas, medios de producción, recursos, mecanizaciones de producción y líneas de distribución de una empresa de su tiempo. Esto es, cómo poder hacer unos textiles que fueran legítimamente modernos. En esta mesa podemos encontrar tal vez las claves para su sistema de producción. Por un lado, tendremos una investigación sistemática sobre cómo se construían las formas, secuencias, estructuras, teselaciones de su época. Podemos encontrar cómo colecciona ávidamente, por ejemplo, trabajos de papel picado en Polonia, pero también cómo puede ir coleccionando y detectando distintos ejemplos de la estructuración de telas en Bélgica, cómo va recolectando muestrarios textiles, que lo mismo pueden ser de Italia que de la India clásica, la India moderna, y a su vez cómo juega con distintos elementos de composición para poder llegar a soluciones formales muy características de él. Tal vez la primera aproximación será a partir de sellos. Aquí tenemos distintos ejemplos de sellos que puede haber hecho para Georg Jensen, o algunos que son de Ghana o de distintos lugares del mundo. Y lo primero que hace es trabajar con este tipo de impresiones para poder generar secuencias, formas, distribuciones a lo largo del espacio que siempre tienen la apariencia de ser libres, pero como podremos ver en este ejemplo, obedecen también a trabajos de reticulado, de estructuración y de composición muy bien calculados a priori. Porque claro, estas telas tendrían que tener secuencias largas o desarrollos a lo largo de metros y metros de tela. Como podremos ver, también acude a, por supuesto, estampados superpuestos, collage, trabajos a partir de múltiples capas. En algunos otros casos, por ejemplo, ahí arriba podemos encontrar una referencia directa a ciertos patrones de papel picado, pero también lleva formas que pueden remitir al arte pop, o por ejemplo, aquí podemos encontrar una referencia directa a los patrones de lectura de líneas que remiten algo a lo binario. Será un poco a destiempo decirlo, pero a los códigos de barras. Y todos estos patrones además tenían una dimensión profundamente juguetona en su forma de utilizar los colores, de utilizar las superposiciones de textiles, que son las que después podremos encontrar en algunos de los muebles más famosos. No solo los que diseña él, sino muchos los que diseña en colaboración con los IMSS para Herman Miller. Y podemos ver también cómo los patrones geométricos siguen haciendo una aparición muy clara, incluso la presencia de las líneas de trazo con un perfil claramente de su tiempo están presentes, incluso en los patrones tan sencillos como la ubicación a partir de triángulos, pero podemos encontrar ya algunas referencias de nuevo hacia árboles de la vida un poco más estilizados, patrones históricos o patrones de arte popular como puede ser el mikado japonés, y hacia construcciones donde su exploración formal ya llega incluso al cómo se construyen las telas, como puede ser en estos casos con sedas o con linos donde quedan vistos las líneas de construcción de la tela y juega con transparencias y superposiciones. Lo mismo con sellos o estampas rodadas o giradas a lo largo de la superficie y con exploraciones que toman algunos patrones que se leen de forma profundamente moderna, pero que también podrían tener referencias en algunos casos hacia sellos prehispánicos o hacia sellos egipcios. Aquí podemos encontrar un muy buen ejemplo de su forma de trabajar. Lo mismo puede trabajar con retazos de telas separados que después vuelve a unir buscando ritmos y secuencias, que puede trabajar con exploraciones de carácter tal vez más tipográfico, que puede jugar con
los ausentes y los presentes, en este caso para el proyecto Piedras, cómo funciona a partir de la colocación de múltiples piedras de río para generar una colocación en tela, o de los espacios que quedan entre estas piedras para poder desarrollar un patrón. Densificaciones y separaciones a partir de sellos, juegos en boceto como de teselaciones formales geométricas, trabajos de concentración, dispersión y caracterizaciones a partir de módulos muy simples, o juegos que remiten claramente a las exploraciones de la modernidad y a una inquietud que está presente también por ciertas geometrías que darán una característica muy potente, sobre todo algunos de sus trabajos más tardíos. En toda esta distribución de textiles podemos encontrar otros de los referentes que son muy importantes para él. La utilización de elementos tipográficos como patrón de composición se puede ver muy claro desde letras completamente plenas, fuertes y presentes, hacia trazos mucho más sueltos, incluso un juego de nuevo a la figura esta llamada Sanssouci, que son las S de él y de su esposa, o estos juegos, este patrón se llama computadora y es particularmente interesante, el uso de los contornos y los espacios plenos simplemente con un pareado espejeado de la secuencia numérica del 1 o del 0 al 9, trabajos donde las serifas o estas formas tipográficas generan una muestra muy contundente de espacio, o incluso juegos que pueden remitir a lo mejor a la tipografía de Irlanda para poder hacer elementos profundamente icónicos y que por supuesto podrían ser vinculados con el arte pop. En algunos casos su uso geométrico podría llevarnos mucho a los juegos de escala, que incluso podrían remitir algo hacia las teorías de fractales que había en su época, y podemos encontrar cómo todas estas soluciones tenían además una versión funcional que era particularmente importante. Con el tiempo, estas exploraciones que eran en principio formales pasaron a explorar la técnica propia de construcción de los textiles, y esto lo lleva a uno de sus tantos viajes que desarrolla a México. En un momento más hablaré de ellos. Tiene un encuentro con artesanos en Michoacán, se involucra mucho en el proceso de las telas que estaban desarrollando y les propone una colaboración al punto de desarrollar una línea de textiles muy particular para Herman Miller que se llama Mexicotton, que no es otra cosa que la aplicación industrial de las técnicas y procesos de trabajo que se llevaban a cabo en Michoacán. Y con eso desarrolla algunas de las telas más resistentes que existían en su época y que se podían adaptar de mejor forma hacia la vida de la modernidad. Y como último elemento, tal vez este ejemplo pueda ser muy interesante de estos paneles para enriquecimiento sensorial, que es una de las líneas que trabajaba. No solo la mezcla de formas, patrones y texturas, sino también sus referencias hacia múltiples soluciones que van de lo geométrico, que van hacia lo abstracto, que van hacia otras formas de representación, y también lecturas muy claras de lo que estaba ocurriendo en el arte de su tiempo. En algunos casos, incluso en esta tela del 66, podríamos encontrar algunas reminiscencias tanto al arte popular que se hace en México, como algunos de los patrones formales propios de Oceanía. Y de esta forma podemos mencionar no solo la variedad, la amplitud de gama de recursos y de procesos compositivos que desarrolla Girard a lo largo de su proyecto de colaboración con Herman Miller, sino en mucho poder encontrar las múltiples vías por las que busca encontrar soluciones hacia las demandas de un diseño en la modernidad y cómo puede traer al diálogo sin apropiación múltiples patrones que van de lo histórico a lo folclórico o lo etnográfico, manteniendo en todo momento una sensación de diversión, una sensación de novedad, una sensación profundamente lúdica, profundamente juguetona en la vida cotidiana,
y a su vez conservando una serie de patrones que le dan identidad a toda su producción. Esta, la tercera sala de la exposición, está dedicada hacia sus proyectos de diseño de interiores o diseño de ambientes, y la mejor forma de iniciar es con su casa en Santa Fe. Es la residencia en la que tuvo mayor permanencia a lo largo de su vida y será tal vez el escenario de mayor experimentación, donde incorpora ya de forma directa en su ámbito personal las referencias del arte popular, pero también, como podrán ver, la forma de integrar una antigua casa de adobe que tenía más de 200 años y poder llevarla hacia los límites de lo que en esa época se conocía como modernidad es particularmente interesante. Juega con las escalas, juega con la luz, juega mucho con las confluencias de materiales y, como habrán visto en esta exposición, juega mucho con los cruces de referentes y con la superposición de materiales. Toda esta exposición, toda esta sección está vinculada de forma directa con uno de los proyectos que veremos en unos momentos más, que es el mural que hace para John Deere. Pero podríamos arrancar de una forma muy ejemplar con el diseño que hace para la casa de los Miller. Los Miller, por supuesto, eran una pareja que tenían un negocio muy importante, eran tal vez los productores más importantes de motores a diésel en Estados Unidos, y en el diseño la sección arquitectónica es por parte de Eero Saarinen, y le encarga a Alexander Girard, oye, necesitamos hacer el diseño de interiores para que la casa sea completamente habitable desde el principio. Y desarrolla una aproximación muy poco común para los diseñadores de interiores de esa época, que es, en primer lugar, hablar, conocer, confraternizar, hacer complicidades con todos y cada uno de los miembros de la familia, al punto de encontrar cuáles son sus gustos, sus códigos secretos, las bromas familiares, un poco esas cosas que son muy de intimidad de una comunidad. Y a partir de eso desarrolla una propuesta que buscaba que cada uno de los ambientes resonara para aquellos que los habitaban y a su vez que pudieran darle mayor potencial a aquellas cosas que disfrutaban en la vida. Y es así como llega a la solución de el conversational pit, o la traducción sería muy compleja, digamos algo así como foso de conversación, que es separar a la sala físicamente de su casa. En este caso, la representación que tenemos en el museo está hacia arriba, tal como ocurría en su casa, pero originalmente en la casa Miller esto estaba excavado en la tierra. Y otra cosa que era muy característica, verán la inmensa diversidad de cojines en tamaños, formas y patrones, pero esto obedece a una historia muy particular. Cada uno de los cojines estaba vinculado con uno de los miembros de la casa, con cada una de sus aficiones, con sus colores favoritos, con los juegos que tenían. Incluso había una sección que se guardaba y después regresaba para el invierno o para el verano. Y la idea era que no solo respondiera hacia una funcionalidad, sino en mucho que potenciara las relaciones internas de los distintos miembros de la casa y que les permitiera decir, esto es mío, esta es mi casa. Este mismo sistema lo podremos encontrar en las múltiples versiones, cambios y transformaciones que hizo para su casa en Santa Fe, la casa de los Girard, donde podemos encontrar algunos momentos tan arrojados como la mesa suspendida, que podemos encontrar ahí arriba en apunte y que se puede encontrar en uso en las proyecciones en video. Algunos guiños formales que van a remitir a pasajes de su infancia en la reja, de la que tenemos el plano original, y por supuesto una sección física de la propia reja. Y también podremos encontrar estas superposiciones entre exploraciones formales que son profundamente modernas. Quienes recuerden aquí la exposición de Wolfgang Paalen podrán encontrar, por supuesto, algunos ecos formales, tanto en aquella pieza de madera como en esta, y que tendrán que ver también con algunas de las líneas que se estaban explorando en algo del arte moderno, justamente de los años 30, pero también en los collages que desarrolla en las maderas o en los patrones de colores, en las composiciones que desarrolla para cada uno de los muros de la casa y que además irá adaptando, cambiando y transformando una y otra vez.
eh, podemos ver aquí en esta secuencia de colores y patrones muchos de los elementos que podemos encontrar tanto en los textiles como en sus dibujos de la infancia. Ya saben, los usos de los floreros, los arcos contra las secciones puntadas, a su vez las proporciones de los distintos elementos. Una y otra vez hay una suerte de continuidad en algunas de las exploraciones formales. Para la casa Miller es muy importante esto que les decía, poder hablar con el cliente, aproximarse, ver cuáles son sus intereses e incluso desarrollar una suerte de complicidad y lenguaje secreto. Este que ven aquí es el tapete de la casa. Cada uno de los elementos que están dibujados ahí tienen algo que ver con alguno de los miembros de la casa. Están las iniciales, están las aficiones, si a alguien les gustan los buques, si a alguien le gusta la lectura. A su vez también están presentes, por supuesto, el sol y la luna, elementos muy claros de Girard. Pero esto era algo así como la caracterización de todos los miembros de la casa en un tapete. Otro de los proyectos que es muy interesante es la renovación de la calle Washington en Indiana. A Girard lo invitan, podemos ver ahí la tira de cómo era la casa, la fachada original o la secuencia de fachadas de esta calle, e invitan a Girard a poder encontrar una forma de darle vida, darle sentido, darle alegría a esta urbanización. Y entonces Girard echa mano de la documentación que hace a lo largo de sus viajes por múltiples lugares, pero en particular por México, y podríamos encontrar, claro, ya con ojos muy cercanos, las combinaciones de colores e incluso el uso de las tipografías o de los distintos rótulos que hay en la fachada, por supuesto que remiten a cosas que a México nos son profundamente cercanas. Se parecería mucho a la calle que encontraríamos en cualquiera de los viajes que tenemos por la República Mexicana, sobre el uso de cantinas, tiendas, tiendas de abarrotes, etcétera, que llevados hacia el contexto norteamericano se antojaban profundamente modernos. Otro de los proyectos que son muy interesantes y que incluso hoy adquiere una relevancia especial es un proyecto que hace para Georg Jensen que se llama 8 puestos de mesa o 8 table settings. Lo que hace aquí es no solo diseñar lo que sería el mobiliario y todos los implementos de mesa, platos, vasos, tazas, cubiertos, sino en mucho la distribución del menú y todas las secuencias y todos los momentos que ocurren a lo largo de una cena. Estas 8 experiencias específicas para 8 personas, lo que hacen es explorar ya no el diseño de los elementos, sino el diseño de la experiencia en su conjunto. Cómo poder generar y coordinar todos los elementos vinculados en el ejercicio de una cena compartida. Tenemos también una serie de proyectos, de nuevo, podemos ver ahí en la esquina arriba a toda esta serie de animalillos, ¿no? Particularmente, seguramente nuestro diseñador recordará aquel ratón pequeño que está ahí, así como diálogos con, yo qué sé, los artistas o las vanguardias que existían a lo largo de distintos momentos de su vida, y esa avidez que tenía Girard para cuáles eran los derroteros de su tiempo serán muy interesantes. Incluso lo invitan a participar en el rediseño de una capilla y propone hacer incluso la casulla del sacerdote, esto es la indumentaria para oficiar las celebraciones religiosas. Y también encontraremos cómo los patrones de color que hace para un proyecto independiente, después regresa para las experiencias de los 8 table settings, o pueden llegar hacia el desarrollo de un kimono. Esto es la forma en la que concatenaba y vinculaba todos los proyectos que iba desarrollando en su vida, van sumándose en un patrón que no solo es coherente, sino que llama mucho la atención la forma en la que la incorporación de distintos criterios permanece aún ahí en un sentido de coherencia y de funcionalidad. Tenemos ejemplos muy interesantes sobre, con estas miniaturas, sobre la idea de cómo puede ser una sala con muebles modernos.
un patrón de una geometría que remite a algo al que veíamos hace unos momentos en textiles, de una complejidad matemática particularmente interesante que podrá recordarnos algo de los dibujos de la arquitectura mudéjar, pero también podremos ver estos Environmental Enrichment Panel, o paneles para mejorar el ambiente, perdón por la traducción algo salvaje, pero la contundencia de estos paneles profundamente icónicos, que por supuesto tienen referencias al arte popular o a mezclas de arte popular, permitían tener unas lecturas inmensamente claras, no solo de los propósitos, sino de la forma de ocupar el espacio y de llevar el diseño a partir de patrones profundamente icónicos. Ahora, para poder explicar mejor esta sección, si hacemos un recorrido visual general sobre la disposición de estos espacios, verán que el tratamiento museográfico juega a partir de una superposición de capas, ¿saben? Una suerte como de palimpsesto, tanto de materiales gráficos como de materiales objetuales, un poco jugando con la percepción y obligándonos a recorrernos de forma dinámica en el espacio. Y este planteamiento tiene una razón de ser. Y esto se debe al mural que le encarga la compañía John Deere en 1964. Como seguramente ubicarán, John Deere es esta compañía mundialmente reconocida por su diseño de maquinaria agrícola, y en 1964 le encargan a Alexander Girard el desarrollo de un mural conmemorativo de la historia, de todos los momentos que conformaron el desarrollo de esta empresa. Su primera aproximación, como podrán ver, recuerda en mucho algo de los patrones del diseño de murales de su época, pero toma una distancia directa contra, yo qué sé, los lenguajes dominantes que podrían ser el realismo socialista o ya de forma clara el muralismo mexicano, y lo que propone es ya no la representación de los elementos en abstracto, sino traer a la presencia todos y cada uno de los componentes, o si lo prefieren, de los fetiches, de los elementos reales de la historia de la empresa. Y entonces no coloca la historia o la representación de un arado, de una pala, de un componente mecánico. No, lo que hace es traer ese componente mecánico y colocarlo. Y poder distribuir a lo largo de los años todos y cada uno de los elementos que serían la memoria viva de esta empresa. Lo traza, lo conceptualiza a partir, por supuesto, de categorías como muy claras, muy estructuradas, calendarios, vagonetas, la parte financiera, los sellos, los anuncios, los souvenirs, ¿saben? Como todos estos componentes, y a partir de este trabajo los desarrolla en el espacio y genera este mural fantástico donde lo que pasa es no se superponen anécdotas, se superponen todos y cada uno de los componentes relevantes de la historia de esta empresa. Y esta misma solución o este mismo patrón o criterio es el que emplea el despacho Roelles, que ha desarrollado la museografía para esta exposición. El siguiente de los componentes del trabajo de Girard, donde empieza a llevar las cosas hacia una cota nunca antes explorada, es lo que sería el diseño total. El diseño total ya no trata únicamente de la identidad de una marca, o de los patrones o las formas, sino poder tener armonía y coherencia entre todos los elementos que componen la experiencia. Y con esto me refiero desde la tarjeta de presentación, el diseño de las oficinas corporativas, el diseño de la sala de espera, el patrón de color de los aviones, cómo se distribuyen o cómo se caracterizan los vehículos de apoyo en tierra dentro de los aeropuertos, el traje del personal de a bordo, los carteles, cartelones, publicidad, incluso los boletos, las tarjetas de juego, las credenciales, los pines, los sobres de azúcar. Esto es todo lo que produce una empresa, en este caso Braniff International Airlines, está conceptualizado y diseñado por Girard
para llevar una sola constancia a lo largo de toda la experiencia. Generar una dimensión que no es unitaria, pero sí es vinculante entre todos y cada uno de los componentes de la identidad de la empresa. Y una cosa particularmente interesante, todo este proyecto parte de un objeto de arte popular, particularmente de un pájaro de cerámica que él compró en Tonalá, Jalisco. Esta frenesí de diseño, esta ampliación de los límites de lo que se concebía como sujeto de diseño, por supuesto llega también incluso a la presentación de los materiales promocionales, en este caso de los videos. Este video, que hay que decirlo, a ojos contemporáneos podría tener lecturas un poco más complejas, nos presenta la experiencia de los múltiples cambios de indumentaria que tenía el personal de servicio a lo largo del recorrido del vuelo, de tal forma que al recibirlo a uno en el avión tenían una indumentaria y a la medida en la que va avanzando el vuelo, para la cena, para el abordaje, para el desabordaje, cada una de las indumentarias estaba ya estructurada para poder generar cada uno de estos códigos de color. Y déjenme comentarles un pequeño truco sobre esta sala. Y para eso vamos a detenernos aquí en la Fonda del Sol. Como podrán ver, en la Fonda del Sol queda claro el respeto que Girard tenía hacia el trabajo de los rotulistas y hacia el uso de los colores que existía en México. Para poder explicar bien el núcleo dedicado a Braniff International Airlines, debemos de confesarles algo. En lugar de hacer una impresión digital a partir de patrones que nos venían sugeridos o planteados desde el Vitra Design Museum, aquí decidimos tomarnos una pequeña libertad que creo que al propio Girard le hubiera encantado. Y es toda esta sala, cada uno de los colores y patrones, fueron ejecutados por rotulistas mexicanos. Debo decir, ante los ojos de asombro de los colegas del Vitra Design Museum, que se sorprendían cómo iba tomando forma, cómo iba estructurándose, pero a su vez cómo tenía cada vez más sentido que la solución formal para esta sección siguiera los patrones que tanto interesaban a Alexander Girard y a las habilidades técnicas de los rotulistas de México. Y esto nos lleva directamente a la Fonda del Sol. Girard diseñó dos restaurantes icónicos a lo largo de su vida, que estaban incluso a unas cuadras de distancia en Manhattan. El primero es la Fonda del Sol. En la Fonda del Sol decide explorar de forma muy clara cuáles son los patrones, los colores, las formas de comer y de relacionarse de Latinoamérica y muy particularmente de México. Podremos ver de nuevo en el menú cada uno de los platillos que estaban en la Fonda del Sol. Por supuesto, tenemos desde ceviche, burritos, machaca, buñuelos, etcétera, etcétera. Y este mismo sabor, este juego de colores, esta exploración de tamaños que encontramos en muchos de los restaurantes en México, la utiliza como guía para poder llevar a plenitud todos los componentes del restaurante. Desde aquellos elementos que hoy en día ya no estarían tan en boga, que son para poder ubicar los cigarros, poder tirar la ceniza y a su vez tienen una capa de fricción para poder encender los cerillos en cada uno de ellos, los centros de mesa, las servilletas y un patrón increíble que podemos encontrar a lo largo y ancho es con la temática del sol, sol viejo y sol nuevo en este momento. Desarrolla también toda una matriz de composiciones para los cerillos, para las cajas de cerillos, las servilletas y la identidad del menú. Llega incluso al punto en desarrollar puntos claros de humor. Junto a la jarra de cerveza, que por supuesto podemos ubicar todos como próxima, podrán ver un ratón. Ese ratón no es otra cosa que un cubo de azúcar
con su dispensador. Esto es la cola, es una sección de cuerda para poder sumergir lo que sería un terrón de azúcar. Toda esta solución formal, toda esta profusión de colores con el cuidado de seguir las siluetas y los patrones del diseño latinoamericano, toma un carácter completamente distinto para el restaurant L'Étoile. El restaurant L'Étoile, aquí el centro ya no es Latinoamérica o particularmente México, sino es Francia. Y decide utilizar como recurso de composición únicamente la tipografía, los colores de Francia y llenar todo el restaurante con los nombres de los grandes personajes que han caracterizado, que han modelado la identidad de Francia. Es una experiencia completamente distinta, pero lo interesante es que cada una de ellas estaba coordinada de tal forma que integrara tanto el menú como el diseño de los elementos, como el diseño del ambiente, como el mobiliario. Por supuesto, fueron restaurantes exitosísimos que atrajeron a los personajes más notables. Aquí podemos tener personajes muy reconocibles de la cultura, incluso mexicana, y eran los lugares de moda de Nueva York. Por supuesto, son lugares a los que asistían estrellas de cine, políticos, artistas. Andy Warhol aparece en cualquier cantidad de imágenes. Y podemos hacer un detalle más, que es la elegancia o la forma de resolver los sillones o los espacios directos de diseño industrial para el restaurant L'Étoile. Aquí está la bandera de Francia, en unos patrones de composición increíblemente elegantes, muy cómodos. Es el grito directo de somos profundamente modernos y a su vez sabemos divertirnos. El universo de Alexandre Girard podría entenderse a partir de 4 componentes. Una forma muy particular de entender la historia o los referentes históricos, algo muy parecido a una posmodernidad antes de que fuera emitido como tal el concepto de posmodernidad. Por otro lado, un mundo imaginario que está presente a lo largo de todo su trabajo, que lo podríamos encontrar en la Republic of Five. El tercer componente es un gusto hacia la imaginación, la alegría y lo lúdico como componentes que se incluyen dentro de los patrones de producción de la modernidad. Y el cuarto gran eje, que es uno de los ejes más vastos y más interesantes de Girard, es su afición hacia el coleccionismo. Coleccionismo que atravesó todos los momentos de su vida, particularmente de la mitad hacia el final, y en mucho su respeto, interés y exploración por los distintos códigos del arte popular. Aquí tenemos apenas una muestra de un acervo que llegó a superar los 100.000 objetos, en los que, siguiendo temas muy concretos, Girard fue amasando una colección muy interesante de materiales, en los que podemos ver, por ejemplo, transportes como pueden ser trenes, barcos, las formas de representar para juguetes los distintos materiales y a su vez hacer una aportación o subirse al diálogo. El barco que encontramos ahí al fondo es la propia versión de Girard de cómo podría ser un barco. Tiene todos sus elementos. Podrán ver que las banderas repiten el logo de los corazones o el Sanssouci. Algunos patrones de textiles que vimos en las otras salas están ahí presentes. Los elementos muy icónicos del triángulo, el remate, la pirámide y también algunos de los elementos de composición muy propios de la modernidad, particularmente el segundo nivel, podremos ver proporciones muy características, incluso de una arquitectura muy moderna. Todos estos son elementos con los que Girard no estudia, no analiza, no solo colecciona, sino que se vuelve cómplice y partícipe. Nunca quiere imitar, sino que lo que hace es sumarse al diálogo, que tal vez sería una de las características más interesantes
y que lo separan en mucho de lo que llamamos hoy en día apropiación cultural. Era muy incisivo y muy intenso en su labor de coleccionar. Esto se remonta a dos momentos. Siendo muy niño, su abuelo le regala un nacimiento en Florencia, Italia, y descubre un universo de formas que desconocía. Colores, patrones, proporciones, escalas, incluso formas de representar la figura humana que no conocía. Y el segundo momento que marca esta intención es el viaje de bodas, después de que contrae nupcias con Susan, lo hacen a México. Y se maravilla de lo que encuentra. Y esta maravilla lo lleva a desarrollar relaciones comerciales o de intercambio directas, ya no con solo el artesano, sino con su familia, al punto de que tenemos algunas piezas de las que sabemos que Girard le compró al abuelo, al padre y al nieto. Y podrán ver que no solo le interesa la sola solución formal, sino también algunos componentes narrativos, el gesto en el policía, la actitud del borracho, la forma de la persona que va y compra en el mercado. Los mercados le fascinaban, le interesaban muchísimo. Y otra cosa que también llama la atención es cuando tiene un tema que le llama la atención, lo explora en distintas instancias. Para la natividad de los nacimientos, podemos tener desde piezas de cerámica que se hacen en Puebla hasta nacimientos hechos en Costa de Marfil, algunos italianos, algunos guatemaltecos, y curiosamente aquí podemos encontrar también nacimientos hechos por el propio Girard. En aquel que vemos ahí al fondo, podrán reconocer en ese techo inclinado, incluso en la forma en la que están inclinadas las piezas o que están en una suerte como de escorzo, remite de nuevo a patrones de composición que están a lo largo de toda su producción artística, o incluso en otros que hace en volumen, podemos encontrar este juego de siluetas y profundidades que también desarrolla para algunos otros de sus muebles. De tal forma que Girard no solo colecciona, quiere aprender, vincularse y por supuesto nutrirse de sus patrones de colores y de formas. Para el Museo Internacional de Arte Popular de Santa Fe, Nuevo México, desarrolla varias exposiciones en las que no solo produce toda la información gráfica, sino también concibe la forma de emplazar las exposiciones, esto es la museografía, y también los criterios curatoriales. Su forma de mezclar e integrar elementos muy propios de la cultura popular, todos podemos reconocer estos milagros que todavía se encuentran en algunas iglesias, y también algunos elementos que son propios de arte popular de otros lugares y la integración de sus propios diseños. 1952. Esta inquietud por poder representar y dar a conocer el arte popular también estaba motivada por la conciencia de que son producciones amenazadas. La propia modernidad sitúa estos productos en una desventaja por las condiciones de comercialización, distribución y producción. Y una cosa que le preocupa mucho a Alexander Girard es: estamos perdiendo una cantidad inmensa de riqueza en la exploración de soluciones y de formas. De esta forma, de nuevo, en Santa Fe, Nuevo México, en Missouri, en el MoMA de Nueva York, incluso en una feria que se hace en la frontera entre México y Estados Unidos, una y otra vez produce exposiciones donde a partir de líneas muy claras o de temáticas muy estructuradas, invita a la reflexión o invita a la construcción de una conciencia sobre los valores específicos del arte popular. Si seguimos con esta pequeña muestra de su acervo, podemos encontrar como algunas de las temáticas que son muy reconocibles en México, por supuesto el Día de los Muertos para él era muy interesante, no solo las colecciona, sino que se inspira y desarrolla productos, sus propias versiones. Podemos encontrar aquí, claro, en una broma museográfica, un candelero con un ángel, lo podrán ver y es claramente reconocible como Girard, y si subimos un poco la imagen al fondo,
podremos encontrar un demonio, claramente siguiendo los patrones formales de Alexander Girard, y que a su vez, sin intentar imitar o copiar, puede convivir con enorme dignidad con diablos de múltiples características y formas. Su coleccionismo, digamos, aquí encontramos patrones claramente mexicanos, pero también buscaba preservar objetos no tan comunes. Será, por ejemplo, el caso de los muñecos Cachina o de las producciones de pueblos originarios, ¿no? En este caso podemos encontrar figurillas de los indios pueblo o de las comunidades originarias que estaban en lo que hoy en día es la frontera México-Estados Unidos, que no son tan reconocidos universalmente, pero que también tienen exploraciones formales delirantes, muy interesantes, muy sólidas en su construcción espacial. A su vez también le interesaba explorar el cómo utilizaban los materiales. Por supuesto, imagínense a alguien que está tan metido en el ámbito del diseño, encontrar cómo se solucionaba una silla particular, cómo se podía introducir un elemento completamente distinto al contexto y con eso revolucionar las formas del diseño. Por supuesto, los juegos de escala, los juegos de color, la saturación, los espacios vacíos, todos estos juegos formales quedan claros, no solo en su forma de coleccionar, sino algo muy importante, en su forma de presentar. En textiles y artes decorativas de la India, que le encomiendan hacer para el MoMA de Nueva York, por supuesto, el diseño gráfico es absolutamente icónico, es muy sólido, pero su forma de presentar museográficamente sigue la noción de ubiquemos estos objetos en su contexto mientras mantenemos unos patrones modernos. Esto es, no se trata de un folclore o de un exotismo donde el otro es como sujeto de estudio, sino veamos en lo que hacen ellos cómo puede resonar hacia la modernidad. Y esos son los patrones museográficos que plantea. Tal vez uno de los ejemplos más importantes o más interesantes es la propuesta que hace para la feria que se hace en San Antonio, Texas, que se llama Hemisphere, The Magic of a People o El Encanto de un Pueblo en 1968. Aquí Alexander Girard le comisionan hacer una exposición y lo que decide es hacer 13 grandes escenarios, eran como de 3 metros por 4 de profundidad, donde lo que hace es construir escenas a partir de su colección de arte popular. Y estas escenas además no solo representaban o contenían todos los objetos que había coleccionado, sino que tenían algo muy característico. Estaban estructuradas de una forma narrativa. Había personajes centrales, había secuencias, había consecuencias. Podías ir construyendo una pequeña historia a partir de cada uno de estos escenarios. De tal forma que intentaba no solo presentar cómo son las representaciones de cada una de estas culturas, sino en mucho intentar llevarte hacia la cotidianidad, la vida diaria, los intereses, los patrones, llevarte un poco a los contextos a partir de los cuales se crean estas soluciones. Y para terminar esta sección me gustaría mucho, claro, tenemos que cerrar con el Día de los Muertos porque fue un tema que lo obsesionó una y otra vez. Es tanta la obsesión que con Charles y Ray Eames filman un documental y fue tan importante para él la producción de este documental y poder reconocer los patrones y el sentido de algo que para un italo-norteamericano sonaba tan extraña, que incluso si no le dejaban comprar un puesto decía, pues no se preocupe, se lo compro, pero déjeme sacarlo en su totalidad, ¿no? Y en esto entender no solo los colores, los ritmos, las actitudes y los sentidos de una fiesta, sino en mucho poder entender que cada uno de los elementos y los componentes tenían sentido entre sí y se insertaban dentro de la noción de una cultura. Y con esto podemos cerrar la sección de arte popular. Y el
último elemento que cierra los 4 componentes que nos permiten entender el universo de Alexander Girard es esta sección que se llama Republic of Five. Siendo niño, como se usaba en esa época, lo llevan al internado británico de Belfort Modern School del 1917 a 1924 y estando distanciado de su familia, Alexander Girard decide inventar un país ficticio. En este país ficticio no solo concibe el territorio, lenguaje, ideas, formas de relacionarse con otros países, divisas, etcétera, sino que asigna un lugar a cada uno de sus familiares. Esto es, una sección al norte será para el padre, una sección al sur será para la tía, otra sección será para la madre, etcétera. Y este proceso empieza a elaborarse de forma tan activa que lo lleva a construir tableros de juego para poder jugar a distancia con su familia, sellos que podremos encontrar posteriormente en su producción de textiles para Herman Miller, algunos elementos icónicos que daban cuenta de cada uno de los componentes territoriales de esta república, así como aquí tenemos, por ejemplo, toda la relación de transacciones, todo lo que serían las finanzas y las divisas, genera un lenguaje particular y formas de escritura que tienen no solo los nombres particulares, sino tiene un sistema de notación específica, tiene vocabularios, tiene diccionarios, libros particulares, guías de uso, incluso hay un sistema de espionaje interno. Todos estos elementos que le permiten generar coherencia en la diferencia de los distintos componentes van a ser tal vez el elemento que nos podría ayudar a entender de una forma más clara quién es Alexander Girard como diseñador, que afronta los problemas de su tiempo, sus problemas técnicos, sus problemas funcionales, los problemas de sentido de la vida moderna, haciendo uso de los diferentes referentes que tiene a la mano, la parte histórica, lo que explora en el arte popular, los componentes técnicos o las novedades en términos de materiales y de técnicas de ensamblaje, pero todos vinculados a partir de una inquietud de buscar encontrar sentido, dar sorpresa, magia, alegría a todos los elementos de la vida y poder explorar de forma incansable cómo podemos hacer que la vida sea más plena. Republic of Five no es otra cosa que el interés de un joven adolescente, por estrechar lazos y por generar puentes que ayuden a articular todas las experiencias que tiene, llevarlas a la plenitud y proyectarlas hacia el futuro. Es por esto que Republic of Five sería el elemento que podría articular de forma directa todos los componentes de la producción de Alexander Girard. Así como tenemos en algunos momentos una audacia particular para enfrentar los problemas de la vida moderna, así como en otros momentos podemos encontrar soluciones absolutamente inéditas hacia problemas de escala menor o de escala urbana, así como buscamos a alguien que tenga sentido en todos los componentes del diseño de una compañía o de una experiencia, ahí es donde podemos encontrar a un joven adolescente que decide en la distancia poder encontrar una narrativa que pueda unir todos los componentes de su existencia y de su producción. Y creo que esa será la mejor forma de poder cerrar con este recorrido al universo de un diseñador, Alexander Girard.